míos una vez más a este sitio, les doy la bienvenida y voy a continuar con el propósito de todos los videos o la mayoría de los videos que he estado entregando a ustedes, que es respecto al bautismo. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque es muy importante para la vida de nosotros. ¿Cómo nos lavamos? ¿Cómo nos lavamos del viejo hombre? ¿Cómo volvemos a nacer? ¿Cómo aplicamos lo que Jesús entregó a Nicodemo una noche que él se acerca y le pregunta qué debía hacer para ser salvo? Y Jesús le responde a Nicodemo: si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás heredar el reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Por eso es muy importante lo que yo le estoy entregando a ustedes, para que no haya ninguna duda respecto al lavamiento. Lavarse quiere decir limpiarse. ¿Y limpiarse de qué? Limpiarse de algo. Cuando nosotros nos lavamos, nos bañamos, nos limpiamos y nos saciamos. El bautismo es muy importante para la vida del cristiano, porque nos lavamos del viejo hombre, desechamos el viejo hombre y volvemos a nacer a un mundo nuevo. No es que dejemos de vivir en el mundo, pero ya ustedes verán que aquel cristiano verdadero ya deja el mundo, ya tiene en su vida otro propósito. Por eso digo que es muy importante el lavamiento y cómo debemos hacerlo. Por eso insisto tanto en esto, y por eso el motivo de este nuevo video para ustedes, para que ustedes puedan tener la verdad. Y la verdad está en los escritos que nuestros hermanos nos dejaron, para enseñanza nuestra nos dejaron. Este video va a ser distinto, porque voy a traer y le voy a mostrar a ustedes dos personajes, dos que han creído en el Mesías, que han creído en nuestro Señor Jesús. Uno es un pastor muy importante en la iglesia adventista, que es el señor Bor. Y ustedes verán cómo este pastor, un líder muy importante en la iglesia, explica la doctrina del bautismo, o respecto a la doctrina del bautismo. Vamos a escuchar qué nos dice él, y luego vamos a leer en la Biblia qué nos dice la Escritura respecto a lo que él dice. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta clave es: ¿cuál es el nombre? La fórmula bautismal no dice cuál es el nombre. Yo pregunto, ¿la palabra Padre es un nombre? ¿La palabra Padre es un nombre? ¿Es un nombre propio, Padre? No. ¿El nombre Hijo es un nombre? No. ¿Espíritu Santo es un nombre? No. Son títulos, pero no son nombres. Es decir, la fórmula bautismal no nos da el nombre. Sencillamente sí dice que debemos invocar a los tres, pero no nos dice cuál es el nombre. Pero la fórmula bautismal no nos dice cuál es el nombre de los tres. Tenemos que buscar en otras partes de la Escritura para entender cuál es el nombre que comparten las tres personas.
Ahora, quiero decirles que Elena G. de White nunca dudó de la autenticidad de la fórmula bautismal. Esta gente que en la iglesia adventista está diciendo que la fórmula bautismal ha sido adulterada, que Padre, Hijo y Espíritu Santo no pertenece allí, que Jesús nunca habló estas palabras, usan a Elena G. de White en otros puntos, la defienden y la citan, pero nunca citan a la hermana White de que ella siempre que habló del bautismo dijo que se debía hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero darles un ejemplo, nada más, pero son muchos a donde Elena G. de White menciona la fórmula bautismal. Un ejemplo a donde Elena G. de White dice que Jesús habló esas palabras. Mientras estas palabras estaban en sus labios, ascendió. Una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó a la ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén sabiendo ahora en forma segura que Jesús era el Hijo de Dios. Como habrán escuchado, el pastor Bor nos trae una cita o un personaje que no está en la Biblia. Un personaje que no está en la Biblia. Nos trae el pastor Bor. Y ellos nos hablan de una señora que consideran una profeta enviada de Dios. Y entonces el pastor Bor nos lee uno de sus tantos libros que ella escribió. Y él toma un personaje que no está en la Biblia. De ninguna manera encontramos a la señora Elena de White en las escrituras bíblicas. Y como los videos yo anteriormente le había dicho, fundamentados en los apóstoles, y los apóstoles nos dejaron escrito enseñanza que nosotros debemos imitar. Fíjese usted que esta señora, según Bor, dijo que fue en el último instante cuando él ya estaba ascendiendo y cuando sus discípulos lo estaban mirando, que él estaba ascendiendo al cielo. Y para corroborar esto no hay mejor que las escrituras que fueron dejadas. Entonces voy a leerle en los 4 evangelios si realmente esta señora está mintiendo, este pastor está mintiendo, porque ustedes verán si este pastor Bor miente y si la señora Elena de White miente, porque no hay nada mejor que ir a la Biblia, a los escritos. Y yo les voy a leer los 4 evangelios y ustedes determinarán si fue cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo. Entonces vamos a pasar a leer desde Juan, Marcos, Lucas y luego Mateo, para que quede claro si realmente fue en el último momento que esta supuesta señora dice que Jesús pronunció estas palabras. Los invito a leer. Vamos a leer San Juan capítulo 20 versículo 1. Vamos a leer la historia, porque esto lo relatan los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan todo este mismo momento, este mismo episodio, este mismo día. Dice Juan en el capítulo 20, versículo 1: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y fue quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro
y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucite de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerca en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Verán, hermanos míos, amigos míos, que acá San Juan o Juan nos ubica en un día preciso. Esto es el primer día de la semana luego de la Pascua. Esto fue el día 18 de Aviv. 18 de Aviv en la tarde-noche es que se presenta el Señor ante sus discípulos. 18 de Aviv. Vamos a ver qué dice Mateo. ¿Qué dice Mateo? Porque esto es donde mis hermanos, mis amigos se equivocan, porque ellos dicen que fue cuando Jesús ascendía al cielo. Y el pastor Bord dice esto, y el pastor Bord dice esto, y cita a la señora Elena de White, que fue en el instante en que Jesús partía, según el señor Bord. Vamos a leer Mateos en el capítulo 28, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer si coincide con lo que Juan dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a leer hasta ahí. Ya Mateo nos está ubicando exactamente como Juan nos acaba de decir, que era el día primero de la semana cuando Jesús se presenta a sus discípulos. Y como yo ya les había dicho, fue el día 18 de Aviv en la noche. Y leemos el versículo 7 para no leer porque la historia es idéntica a la que Juan nos relata. Pero aquí está la controversia. Aquí está el error que mis amigos están cometiendo al creer que fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesús lo que escribe Mateo. Y pronto decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, aquí os he dicho. Mateo está relatando exactamente lo que Juan dice. Y acá viene la controversia, acá viene el error. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como verán, amigos míos, aquí es donde está la controversia o el hecho que a nosotros los cristianos nos divide, que es respecto al bautismo, al lavamiento. ¿En qué nombre se debe hacer? Acá no está citando, pero esto es importante, porque acá no está citando un día, un momento, una hora especial, que es el día primero de la semana y que son 3 días después de la Pascua. 3 días después de la Pascua. Este es el momento exacto que nos está relatando las Escrituras. 3 días después de la Pascua, cuando Jesús muere y al tercer día se levanta y en la noche se presenta ante los discípulos. Verán que todos los evangelios nos van a citar el momento preciso de este hecho. Mateo nos dice que aquí, en este día primero, Jesús le da ese mandamiento. Pero como he dicho, y como no lo digo yo, sino que lo dice la ley, que debe ser todo acontecimiento, todo hecho, debe ser corroborado, testificado por 2 o más de 2 personas. Amigo, vamos a ver que Juan ya nos ubica y Mateo nos ubica todo en el mismo día. Pero vamos a leer el libro de Marcos, a ver qué nos dice Marcos. Marcos, en el capítulo 16, versículo 1, nos relata la misma historia. Capítulo 16 de Marcos, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Bien, Marcos nos está ubicando exactamente en el mismo día, primer día de la semana. Esto es día 18 de Aviv, primavera en Israel. Día 18 de Aviv, primavera en Israel. Marcos capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron, lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Vamos a leer respecto al mandamiento que Mateo capítulo 28 versículo 19 cita. Y esto lo encontramos en Marcos, primer testigo. Marcos, primer testigo. ¿Qué nos dice Marcos respecto al momento exacto? Al momento exacto. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, acá viene el mandamiento, acá viene el mandamiento, este es el día primero de la semana, esto es el día 18, sigo
sigo insistiendo con el día 18 porque todos los evangelios nos citan este día, que fue en la noche, cuando ellos estaban reunidos, estaban cenando. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor, confirmando la palabra con señales que le seguían. Como verán, amigos, Marco no dice lo que Mateo dice. Marco nos ubica exactamente en el mismo día que Mateo, primer día de la semana. Juan también nos ubica en el primer día de la semana. Ahora vamos a ver el otro evangelio que nos falta, que es Lucas. Vamos a ver qué nos dice Lucas respecto a esto. Lucas, en el capítulo 24, el versículo 1 en adelante, vamos a seguir leyendo para ver qué nos dice Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no lo creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y vamos a ir más adelante del libro de Marcos. Verán que también Marcos nos relata que era el día primero de la semana. Esto es día 18 de Aviv, primavera en Israel. Es el primer mes del año, porque Israel comienza su año nuevo en el mes de Aviv, en primavera. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido el poder de lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendeciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amigos míos, ustedes acaban de escuchar, no mis palabras, no las palabras de Bor, de este pastor, y no las palabras de Elena de White, no las palabras de Bor, no las palabras de White. Acabo de decirle, acabo de leerle, lo que escrito está. La escritura, la que los apóstoles dejaron para nuestras enseñanzas. Y yo no traigo ningún libro que no sea lo que está escrito. Entonces, Juan, Mateo escribe exactamente el día, el momento, pero Mateo no dice lo que dicen Marcos, Lucas y Juan. Y la ley dice, todo debe ser testificado, corroborado por 2 o más testigos. Entonces, señor Bor, señora Elena de White, usted está mintiendo. Usted está mintiendo de acuerdo a lo que escrito está. Usted cita solamente un solo testimonio y un solo versículo. Y Mateo está incompleto. Mateo no nos está relatando toda la historia. Porque esto fue el día 18 de Aviv. Y Jesús no se va al día 18 de Aviv. Se va 40 días después. No es lo que Mateo dice, porque Mateo está incompleto. Mateo está incompleto. Marco nos extiende un poquito más allá de ese día. Pero ya ven que Jesús está 40 días con sus discípulos después. Y lo que está relatando Mateo es el primer día de la semana. Esto es el 18 de Aviv. Por eso está usted, señor Bor, está mintiendo, y señora Elena de White, usted también está mintiendo. Porque usted se basa en el libro de Mateo, y Mateo no está escribiendo los últimos 40 días del Señor en la tierra. El que sigue escribiendo y el que aún más se acerca a los 40 días fue Juan. Y Juan no nos relata nada de lo que usted está diciendo. Pero esto es lo que dice la Biblia, los escritos. Vamos a escucharle, propongo que escuchen un rabino cristiano, un judío que cree en el Señor Jesús. Para que no sean mis palabras o mi testimonio, vamos a escucharlo a este judío que cree en el Señor Jesús y cómo él explica respecto al bautismo. Así hay dos testimonios que dicen exactamente lo mismo. El testimonio de Moisés Gabriel, un siervo que le está hablando a ustedes, y vamos a traer otro siervo que relata exactamente cómo se debe bautizar y en qué nombre se debe bautizar. Escúchenlo. Él era sacerdote de Israel. Johanán era un Cohen. Era Johanán ben Zacarías, el hijo de Zacarías el Cohen. Y lo que él estaba haciendo era el mikvah. Y ¿qué?
Y él dijo, la mikvah. Él dijo que el bautismo, la palabra en español de bautismo, viene de la palabra griega baptizo. Y viene ligada con todo tipo de conceptos griegos. Y hasta que removamos los conceptos griegos y volvamos a lo que ese sacerdote de Israel está haciendo, y todos los judíos entendían, miles de personas lo que estaban haciendo seguían, no porque él estuviera haciendo algo nuevo, sino porque todos entendían lo que él estaba haciendo al preparar el camino del Mesías que venía. Y a medida que él empieza a descifrar el mikvah en la siguiente hora y media, al final esto cambió mi vida, tanto mi vida y mi perspectiva, que ese momento profundicé en las fiestas del Señor, y eso es lo que he estado haciendo desde entonces por los próximos 2 años. La fiesta de los que preservaron hasta el día de hoy, con las miles traducciones diferentes y versiones de la Biblia que tenemos en español. Ciertamente no todas ellas concuerdan unas con otras, sin embargo, solo hay una versión hebrea en las escrituras, y básicamente ha sido la misma por miles de años a este punto. Entonces, esto realmente comenzó a cambiar mi vida, y eso es lo que va a llevar a comprender la doctrina de los bautismos, para que al menos podamos establecer correctamente un fundamento al remover la mentalidad occidental, y podamos regresar iniciando con el libro, el fundamento escrito en los hebreos mesiánicos. Nuevamente, estos no son solamente judíos mesiánicos, no solamente Judá, sino que todos los israelitas, incluso al día de hoy, se escucha muy comúnmente entre los judíos de Israel que Abraham fue el primer judío. Bueno, eso es un poco estrecho, es más que una figura literaria. Abraham era un gentil, él vivió en Babilonia. El Todopoderoso le habló y le dijo que saliera de Babilonia. Cuando Abraham cruzó el río Éufrates, se convirtió en el primer hebreo. Él cruzó y dijo atrás el paganismo de Babilonia, y se le dijo que viniera a esta parcela de tierra donde estábamos ahora, donde los cananeos, los hijos de Canaán y sus familiares estaban viviendo en esta tierra, llenándola de adoración babilónica al dios Sol, adoración a Ishtar, a Tamuz, quien nació el 25 de diciembre. Todas estas cosas estaban cubriendo esta tierra. Para poder cumplir esto, para ver cómo se desarrolla esto a través de la historia, me gustaría hacer una declaración aquí, que hay 6 doctrinas de bautismos. La doctrina de los bautismos con respecto al Mesías se cumple en 6 bautismos. Vamos a detenernos por un momento y definamos qué es la mikvah. Mikvah significa, en hebreo, significa aguas corriendo. Eso es algo que sabemos significa agua corriendo. Como el río Jordán detrás de mí, esto es agua corriendo. Y como parte del mikvah, cuando una persona va a purificarse, digamos que una persona se ha contaminado por la muerte, la mikvah es, usted va dentro del agua viva, agua que fluye, y cuando usted está dentro del agua, usted se sumerge por completo. Cuando usted va dentro del agua, usted separa sus dedos, separa los dedos de sus pies, usted abre sus ojos un poco, su boca un poco, porque usted quiere cubrir completamente su cuerpo, y a medida de que esa agua lava es simbólico, y solo simbólico, sino en la realidad se lleva las enfermedades, se lleva la impunidad, se lleva su pecado y su separación de Dios y de sus semejantes, lo lleva a corriente abajo y desaparece. Bueno, echemos un vistazo a este bautismo de arrepentimiento a medida que avanzamos. En Mateo 28, versículo 18, una sección muy famosa acerca del bautismo. Mateo 28. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, haciéndoles mikvah en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, hay algo interesante en este versículo en particular. Y una de esas cosas es que Eusebios, quien vivió en el siglo IV, alrededor del 340 de la Era Común, citó esto alrededor de 20 veces en sus escritos. Este mismo versículo, y cada vez que lo citó, sabemos primero que nada que los primeros padres de la iglesia dijeron que Mateo escribió su evangelio en el idioma hebreo. Eusebio
citó exactamente lo mismo. Y cuando Eusebio lo citó, él lo citó más de 20 veces y cada vez que lo dijo, bautizándolos en mi nombre. Él nunca tuvo esto, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando vamos al libro de Hechos, vemos constantemente a través del libro de los Hechos que esto nunca se hizo. Ellos nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice que ellos lo bautizaron en el nombre de Yeshua. En Hechos 8:16 dice que ellos lo bautizaron en el nombre del Señor Yeshua. En Hechos 10:48, Saúl les ordenó a la casa de Cornelio, disculpen, fue Pedro, Kefa, el que lo ordenó a la casa de Cornelio a bautizarse en el nombre del Señor. Y en Hechos 19:5 dice que todos fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Eso es el bautismo de identificación. Ellos se están identificando con Yeshua como el Mesías. Ese es el tercer tipo de bautismo, el bautismo de identificación. Y vemos que los discípulos de Yeshua siempre bautizaban en su nombre para identificarse por completo con él. Y eso es lo que hacemos día de hoy. Ahora lo que necesitamos hacer es no hacer mikvah, bautizarnos en todas las denominaciones o sectas y solo hacer mikvah en el nombre de Yeshua y identificarnos por completo con él, porque él es el amo, él es nuestra cabeza. No hay ningún hombre que sea nuestra cabeza. Martín Lutero, Calvino, Zwingler, el Papa, Juan el Bautista, ninguno de ellos es nuestra cabeza. Pedro, Pablo, ellos no son nuestra cabeza. Nosotros no hacemos mikvah en sus nombres. Y eso es lo que está pasando en el primer siglo. Saúl dijo, algunos de ustedes dicen que son de Saúl, otros de ustedes son de Kefa, otros de Apolo. Ellos lo bautizaron. Ustedes están tan locos que se los juro, si yo bautizo a alguno de ustedes, ustedes van a andar diciendo que yo bautizo en mi propio nombre, que ustedes fueron bautizados en el nombre de Saúl. Dejen de confundir a la gente. El Mesías fue el que murió por ustedes, no fui yo ni fue el Papa. Así que déjense de esas tonterías y simplemente sigan al Mesías. Eso es lo que dice mi Biblia aquí. Yo lo escribí aquí, solo para acordarme de que todos los apóstoles eran ¿qué? Eran todos judíos. Y ellos dieron sus vidas para llevar las buenas nuevas del Mesías al mundo gentil. Esa es como ustedes llegaron aquí y ahora ustedes están en la tierra de Israel, justo donde deberían de estar, justo en el lugar donde Yohanan hacía los mikvah, donde Yeshua y sus discípulos hacían la mikvah, que él nunca lo hizo en el mikvah a nadie, ¿cierto? No, él vino a hacer mikvah en el Espíritu Santo, Hechos 2:38. Eso es lo que en el día de Shavuot, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Había ellos recibido ya el don del Espíritu Santo? No, primero nada, que ellos tenían que identificarse con el Mesías. ¿Y sabe qué ocurría ahí en Jerusalén en ese momento? Ellos serían expulsados de la sinagoga, serían castigados, serían expulsados de las sinagogas, del templo, porque se identificaron con Yeshua. Bien. Bueno, amigos, luego de haber escuchado a este varón Michael Root, y es importantísimo que ustedes lo vean porque él es judío. Él es judío. ¿Y quién mejor que un judío que haya creído en el Señor para escuchar? Porque ellos, los apóstoles, fueron judíos, y quién mejor que ellos para interpretar las escrituras, porque a ellos se les entregó las escrituras. No dejen de recordar esto, que a mis hermanos judíos, aunque muchos de ellos son cabeza dura, como digo yo con todo amor, lo digo, a ellos se les entregó las escrituras, y quién mejor que ellos para interpretarlas. Así que les propongo, vayan al canal de Michael Root y escúchenlo y aprenderán y se llenarán de conocimiento en las escrituras. Amigos, esto ha sido hasta aquí este mensaje para ti. Que el Señor te colme de bendiciones y nos vemos
Si Dios quiere,